yo creo que vamos a comenzar y ya ahí vamos avanzando. Bueno, pues primero que nada les quiero dar una bienvenida. Vamos a acomodar aquí mi screen. Ok. Pues bienvenidas a todas las que nos están acompañando por primera vez, que no se habían conectado antes. Yo sé que hay algunas por ahí, quiero que se sientan bienvenidas. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y antes de comenzar, le quiero pedir a Eloísa si nos puede dirigir en una oración. Okay. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor. Gracias te damos. Y te pedimos que por favor bendigas a la hermana de las pláticas y que nosotros podamos entender lo que ella nos trae en este mensaje. Te pedimos una grande bendición para cada una de nosotros que estamos en diferentes partes escuchando, Señor. Que tú seas con nosotros. En Jesús, amén. Amén. Muy bien. Una vez más les recuerdo que estamos grabando porque estamos compartiendo estos temas con algunas otras personas que no tienen acceso al internet en este momento o están trabajando, pero quieren ver el tema. Entonces, para que ustedes sepan, lo vamos a estar grabando y compartiendo con algunas otras amigas o hermanas que pueda tener también la oportunidad de escuchar. Para comenzar, pues yo quiero darle también la bienvenida a nuestra hermana María José Jamu, que es nuestra invitada de hoy, agradecida porque está dispuesta para acompañarnos en esta tarde y compartir también de todo lo que ella conoce. Para las que no conocen mucho sobre la hermana, si no han escuchado de ella todavía, les voy a comentar un poquito sobre quién es ella. Les puedo decir que ella es nutricionista, tiene un máster en ciencias en nutrición humana, educadora de salud con un máster en salud pública, certificada por la Asociación Americana de Medicina de Estilo de Vida. Ella es autora, conferencista, ha estado enseñando nutrición, salud, prevención y cocina vegetariana por mucho tiempo. Yo he tenido la oportunidad de comprar algunos videos, libros o CDs de salud y de cocina. He compartido muchas recetas por 3ABN porque también la he visto por ahí. Así es de que pues es un gusto poder tenerla con nosotros y poder aprender juntas, ¿verdad? Más sobre este tema de la prevención y cómo combatir el cáncer con los alimentos saludables. Así es de que gracias, hermana, por estar con nosotros. Y antes de comenzar, les voy a pedir que le pongan silenciador a su speaker o a su micrófono. Si tienen alguna pregunta, lo vamos a poner por medio del chat y al final vamos a tratar de contestar las dudas que haya. ¿Okay? Gracias. Y pues, hermana, le dejamos el tiempo ahora a usted. Pues muchas gracias por tu invitación. Para mí es un tremendo privilegio participar con ustedes. Tal vez nunca se nos hubiera dado la oportunidad de estar juntas si no hubiera sido tal vez por esta pandemia, ¿verdad? Pero ahora que ya todos nos hemos convertido expertos en Zoom, pues estamos haciendo muchas reuniones que tal vez no hubiera podido hacer, pero Dios nos ha ayudado, gracias a Dios. Amén. Pues gracias por la invitación. Para mí siempre es un privilegio compartir temas de salud. Creo que son muy importantes, especialmente en estos tiempos en los que estamos viviendo. Y pues con respecto al cáncer en especial, es una de las enfermedades que más está causando que las personas pues lamentablemente pierdan su vida. Es una de las principales causas de muerte, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y lamentablemente hace muchos años se le declaró la supuesta guerra al cáncer. De hecho, en los años 70, el que era presidente en aquellos años aquí en Estados Unidos era un señor que se llamaba Richard Nixon. Y en aquellos años, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, le declaró la guerra al cáncer. Y ustedes pensarán, bueno, después de 40 y tantos años se puede haber ganado esa guerra ya, ¿verdad? Pero sin embargo, como ustedes sabrán, la guerra no está ni cerca de ser ganada porque todavía el cáncer está causando mucho daño en las personas. Entonces, lo que yo quiero tratar de explicar en esta ocasión para ustedes, las que me están escuchando,
es cómo es que se inicia el cáncer, porque si nosotros podemos entender cuáles son las razones por las cuales las personas pueden a veces desarrollar el cáncer, tal vez podemos evitar algunas de las cosas que pueden hacer que el cáncer no solamente se inicie, sino que se propague, porque esas son dos cosas diferentes. Entonces, lo primero que quiero hacer notar en esta ocasión son lo que le llamamos las etapas del cáncer. No cuando ya el cáncer está establecido, que muchas veces cuando es, por ejemplo, un cáncer al pecho, se nos dice que es stage 1 o 2 o 3 o 4. Eso quiere decir, tiene que ver con la severidad del cáncer una vez ya establecido. Pero antes de que se empiece a establecer el cáncer, pasa por 3 etapas. Y si nosotros podemos entender esto, nos va a ayudar mucho para poder evitar el cáncer. Entonces, la primera etapa se llama, como ustedes ven ahí, espero que todas puedan ver bien las diapositivas. Y como ustedes ven allí, la primera etapa se llama iniciación. La segunda se llama promoción. Y la tercera se llama progresión. Entonces, iniciación tiene que ver cuando nosotros, por ejemplo, estamos expuestos a algo que es cancerígeno. Les voy a dar un buen ejemplo. Está lo que es el tabaco, por ejemplo. Sabemos que el humo del tabaco tiene muchos químicos que causan cáncer. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a esos químicos constantemente, pues entonces se va dañando las células de nuestro cuerpo, el ADN, o sea, la genética se daña y eso se va después, esas células dañadas se empiezan a multiplicar. Y lo que mucha gente no sabe es que el alcohol es otro cancerígeno. Hoy en día muchas veces piensa que el alcohol es saludable. Incluso recuerdo a mi papá antes de que falleciera me decía que su doctor le decía a él que tenía que tomarse una copita de vino todos los días porque le iba a hacer bien a su corazón. Mi papá tenía problemas al corazón. Y yo le decía, no papá, eso no puede ser bueno. Pero eso es lo que decían los doctores en esa época. Ahora todos los doctores, la gran mayoría, han cambiado de decir eso, porque las últimas investigaciones nos han mostrado que el alcohol es un cancerígeno. Entonces, cuando ustedes le digan a alguna persona que tal vez no sea de la iglesia, tal vez una persona que le guste tomar alcohol, le digan, no, pero el alcohol es bueno en moderación. Tal vez ustedes han escuchado eso. Pues yo les voy a decir que aún en moderación, es cancerígeno. Puede iniciar, esto que le estoy diciendo, el cáncer, la iniciación del cáncer. Pero ustedes verán que también hay la segunda etapa que es la promoción. Es decir, cuando ya hay una célula que está dañada, puede ser por humo de cigarro, puede ser por alcohol, puede ser por humo en la calle, puede ser por químicos a los que estamos expuestos en la casa, los mismos productos para limpiar, o a veces los alimentos tienen químicos. Entonces hay muchas fuentes de químicos que pueden hacer daño en nuestro cuerpo y causar que empiece este proceso del cáncer. De hecho, mucha gente me dice, ay no, ahora ni siquiera se pueden comer los vegetales porque tienen muchos químicos. Tal vez ustedes habrán escuchado eso. Oh, ahora hasta la lechuga tiene químicos. Todo causa cáncer. Bueno, vamos a ver en este tema que no es así, no es tan simple la cosa, decir que todo causa cáncer, porque no todo causa cáncer. Pero sí hay ciertas cosas que pueden ayudar en la segunda etapa, que es la promoción, que como les digo, una vez que ya hay un daño en algunas células, estas células empiezan a reproducir. Entonces, una célula se divide, hace 2. Y esas 2 se dividen otra vez y hacen 4. Y esas 4 se dividen y hacen 8. Y las 8, 16 y así, 16, 32, se van multiplicando, multiplicando. Hasta que forman una pequeña masa que tiene que ser ya varios millones de células para que por fin se pueda ver por ejemplo, en una mamografía. Tiene que ser más o menos de un tamaño así para que ya pueda ser visible. Pero esa masita, que es un tumor pequeño, tal vez que puede ser visualizado en una mamografía o en algún otro examen, ya lleva años formándose. Y eso es lo que se llama promoción, cuando ya estas pequeñas células que no se pueden ver con los ojos, pero se van multiplicando hasta formar pequeños tumores y obviamente a veces hasta más grandes tumores, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros ya le llamamos el cáncer.
Y esto viene no por tanto por la iniciación, sino por la promoción, que es la segunda etapa. La tercera es la progresión, que es cuando en vez de ser un tumor, ese tumor, pues lamentablemente empieza muchas veces las células de ese tumor entran en la corriente sanguínea del cuerpo y empiezan a esparcirse. Y lamentablemente yo, por ejemplo, conocí una vez un hermano en una iglesia donde yo pertenecía, que tenía problemas estomacales, pensaban que eran úlceras, una vez tuvo una crisis y lo tuvieron que llevar a la emergencia y los doctores le dijeron, mañana te vamos a operar tu úlcera, porque probablemente se abrió una úlcera que penetró tu estómago, te vamos a operar mañana. Pero cuando lo fueron a abrir al otro día, y el cirujano abrió el estómago, miró hacia adentro y volvió a cerrar inmediatamente. Y ya no lo volvió a tocar. ¿Por qué? Porque todo el interior de su cuerpo estaba con cáncer. Eso se llama ya una metástasis. Tal vez ustedes habrán escuchado esa palabra, metástasis. Es cuando el cáncer está esparcido ya no en un solo órgano, que es donde se inició, sino que ahora está en muchos órganos. Y lamentablemente eso ya muchas veces ya puede ser un problema bastante grave y puede volver el cáncer, aún cuando se hayan hecho tratamientos. Pues déjenme hablarle con respecto a la promoción. Se piensa que no solamente hay cosas que son cancerígenos, como dijimos anteriormente, que inician el cáncer, sino que hay otros alimentos o incluso algunas otras prácticas que pueden promover el cáncer, entre ellas nuestra alimentación. Y déjenme decirle que entre ellas se piensa que las comidas grasosas, por ejemplo, incluso no solamente pueden contribuir a la progresión, sino tal vez incluso a la iniciación, porque muchas veces, no sé si la gente a veces sabe esto, pero cuando nosotros freímos a altas temperaturas, el aceite calentado a altas temperaturas también es cancerígeno. Entonces ahí puede haber una iniciación. Y la grasa, se piensa, también puede promover el cáncer. Por eso que hace muchos años atrás se hizo esta gráfica que ustedes ven aquí. Y mostraron que los países donde más grasa se consumía en esos años, porque hoy en día ya casi todos los países están en la parte de arriba de esta gráfica. Por ejemplo, en aquellos años en México se consumía menos grasa. Hoy en día se consume mucho más grasa que en los años 60. Pero lamentablemente, bueno, las cosas han cambiado. Pero en estos años, cuando todavía se consumía menos grasa en países como en México, en Japón y Tailandia, pues esos países donde se consume poquita grasa, había poquito cáncer. Pero en los países donde se consume mucha grasa, hay mucho cáncer. Entonces se piensa que la grasa también contribuye al cáncer. Otra cosa que puede contribuir es las proteínas, cierto tipo de proteínas. Y quiero darles a conocer esto porque es muy importante entender por qué muchas veces nuestra alimentación puede estar alimentando el cáncer. Entonces, déjenme mostrarles una gráfica en la que se muestra, está en inglés, se lo voy a tratar de traducir. Aquí habla del desarrollo del cáncer. Y la línea que ustedes ven aquí está hablando del desarrollo de las células de cáncer, comparando con la cantidad de proteínas de origen animal en la dieta. Cuando uno come poquitas, un porcentaje bajo de proteínas animales en la dieta, vamos a decir un 5%, ustedes ven aquí, pues hay poco desarrollo de estas células cancerígenas. Si aumentamos a 10, sube un poquito más, pero una vez que nosotros vamos de 10 al 15% de nuestra dieta que venga de este tipo de proteínas de origen animal, vemos cómo la línea empieza a aumentar muy rápidamente. Ustedes ven el gran cambio que hay entre 10 a un 15% de nuestras calorías si provienen de alimentos de origen animal. Y lo que está pasando aquí es que hay un tremendo aumento en el desarrollo de células cancerígenas cuando nuestra dieta proviene de este tipo de proteína, cuando la proteína proviene de este tipo de alimentos. Y pues un 20% es aún más alto todavía. En Estados Unidos, el promedio
de proteínas de origen animal es alrededor de un 17 a 18%. Entonces el promedio de lo que se consume en este país está como más o menos en esta parte de la gráfica. La gran mayoría de nosotros, incluso en las iglesias adventistas, como pues yo viajo mucho, ya no ahora con el coronavirus, ya no viajo, pero casi todas las iglesias que me han invitado a participar, a dar seminarios y todo eso, uno va viendo y observando que la gran mayoría aún de la membresía de la iglesia adventista pues consume la dieta tradicional, convencional, americana, que consiste en gran parte de proteínas de origen animal y por lo tanto aún en la iglesia adventista se consume más o menos un promedio de 15 a 20% de proteínas de origen animal. Entonces estamos más o menos en esta parte de la gráfica. ¿Qué les parece? Entonces quiero explicar por qué es que la alimentación puede afectar no tanto la iniciación, sino la segunda etapa del cáncer, que es la promoción. Una vez más, la iniciación es cuando se dañan las células y la genética de las células se daña, pero la promoción es cuando esas células dañadas se empiezan a multiplicar y empiezan a formar tumores. Ya, entonces, una vez que son suficientemente grandes, esos tumores se detectan, ya sea en una mamografía o en alguna otra análisis o examen de cáncer. Bueno, pues hay un autor que se llama el doctor T. Colin Campbell, con su hijo, el doctor Thomas Campbell, que escribieron este famoso libro que se llama El Estudio de China, donde ellos hablan acerca de la experiencia que ellos tuvieron, o que él, más bien el padre, tuvo, tratando de entender un poquito esto del cáncer. Y resulta que él hizo unos experimentos, porque él fue a Filipinas, le habían dicho a él que en Filipinas en los años 50 había mucho cáncer en los niños, cáncer al hígado. Y él fue a investigar esto y él encontró que no eran los niños, él pensaba que los niños pobres iban a ser los que tenían más cáncer al hígado, porque en Filipinas se consume mucho cacahuate y cuando el cacahuate no es de muy buena calidad, muchas veces tiene moho y ese moho pues es cancerígeno. Entonces él pensó, los niños pobres son los que tienen más cáncer al hígado porque comen cacahuate de mala calidad. Pero cuando llegó a Filipinas se dio cuenta que no eran los niños pobres los que tenían más cáncer, sino los niños con más alta clase económica. Y él no entendía eso, pues los niños que comen más carne deberían ser los más saludables. Esto estamos hablando de los años 50. Y él no entendía eso. ¿Cómo puede ser que los niños que tengan mejor dieta, porque comen más carne, pues tienen más cáncer? ¿Cómo puede ser eso? Entonces él estudió esto en un laboratorio. Y cuando él llegó otra vez a su universidad donde él trabajaba, él tomó un grupo de ratones y les dio un gene que causa cáncer, le dio una base genética de un virus que causa cáncer al hígado. Entonces, a todos les dio ese mismo virus, vamos a decir que causa el cáncer al hígado, pero les dio diferentes dietas. A un grupo le dio una dieta de 6% proteína animal. A otro grupo le dio 14% proteína animal y a otro grupo le dio 22% proteína animal. Y después de unas semanas, esto fue lo que sucedió. A los los ratoncitos que estaban consumiendo 6% de proteína animal no les dio ninguno cáncer. Pero los que estaban consumiendo 22% proteína animal, a todos les dio cáncer. Entonces dijo, wow, esto es increíble, un 0% a 100%. Es muy difícil ver una diferencia tan grande cuando se hacen experimentos científicos. Y lo que hizo fue que cambió estos dos grupos. Entonces los que tenían cáncer, que estaban consumiendo 22% proteína animal, les cambió la dieta a 6%. Y los que no tenían cáncer, que estaban comiendo 6%, les cambió la dieta al 22%. ¿Y qué ocurrió? Bueno, los que tenían cáncer se les detuvo el crecimiento del cáncer. Y los que no tenían cáncer y empezaron a comer 22% proteína animal, a todos les empezó a dar cáncer. Entonces él concluye que el cáncer es como si fuera casi como un switch de la luz, ¿verdad? Que es como si el cáncer se pudiera prender o apagar, simplemente cambiando la dieta, ¿verdad? Ahora, esto fue con animalitos. Entonces él después hizo un tremendo estudio en el país con más habitantes del mundo,
que es China, por eso el libro se llama El estudio de China. Y él se dio cuenta que las personas en China, por lo menos en los años 70, cuando se realizó el estudio, que había más pobreza en China, las personas que vivían en áreas rurales, que eran más pobres, no podían comprar alimentos de origen animal, más bien comían arroz, soya y vegetales, era lo que casi más se comía. Casi no existía el cáncer en esas regiones de China. Pero en las áreas más grandes, como Beijing y otros lugares donde hay más dinero, y ciudades grandes, más urbanizadas, donde la gente sí tiene acceso a consumir alimentos de origen animal, pues ahí sí hay mucho cáncer. Entonces se hizo un gran estudio que se llama el estudio de China, confirmando lo que él ya había visto en el laboratorio, que es que el cáncer es como si se pudiera prender o apagar dependiendo de la cantidad de proteínas de origen animal en la dieta. Ahora, déjenme explicarle que el tipo de proteína que se les dio a los animalitos en este experimento, ustedes verán aquí que se llama caseína. Es una proteína de origen animal y ustedes están diciendo, pues, ¿qué es esto de la caseína? No es lo mismo que la cafeína que tiene el café, ¿ok? Esa es otra. Esto se escribe con S, es caseína. ¿Qué es eso? Pues déjenme explicarle lo que es. La caseína es una proteína de origen animal que se encuentra más que nada en la leche, como dice aquí, la leche de vaca, la leche vacuna. La leche humana también la tiene, pero en cantidades muy pequeñas, sino que es la leche de vaca la que tiene más. Y de hecho el 87% de las proteínas que vienen en la leche de la vaca son la caseína. Y dice aquí en el mismo libro que le estaba diciendo, dice la caseína promueve, que es la proteína que se encuentra en la leche vacuna, promueve el desarrollo de las 3 etapas. ¿Se recuerdan cuando les hablé de las 3 etapas? Las 3 etapas de todos los tipos de cáncer, desde el cáncer al hígado, como el cáncer de la mama, hasta el generado por el consumo de aflatoxinas. Las aflatoxinas son ese moho que les expliqué que existe en el cacahuate de mala calidad, que está guardado a veces en lugares donde tiene mucha humedad y pues se le hace un moho y esa toxina es cancerígena, ¿verdad? Y entonces esa es la conclusión a la que llega el doctor Campbell, que el cáncer se puede prender o apagar dependiendo de la cantidad de proteínas de origen animal que están en la dieta. Y una de las proteínas de origen animal más cancerígenas es la caseína. Lamentablemente se encuentra en los productos de origen, en los productos lácteos. Pero la buena noticia es que las proteínas no necesitan venir de los animales. Nosotros podemos consumir alimentos que son de origen vegetal, o sea, que vienen de plantas que tienen proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos proteínas animales, como es decir, el pollo, la carne roja, los huevos y el pescado, que muchas veces si uno va a una dietista, a un doctor, especialmente las personas que tienen diabetes, los doctores le van a decir, tienen que comer menos carbohidratos y comer proteínas. Y pues o muchas veces personas que quieren bajar de peso, que comen dietas bajas en carbohidratos, pues y tienen que comer proteínas, o los muchachos que quieren hacer más músculo, que tienen que comer proteínas, pues les dan siempre las proteínas de origen animal, la mayoría del tiempo, que son estas que les mencioné. Pero déjeme decirle que hay proteínas en los alimentos de origen vegetal, como las legumbres. Entonces, los garbanzos, los frijoles, las lentejas, las habas, esos son ejemplos de alimentos que tienen proteínas de origen vegetal. También las nueces, las semillas y los cacahuates también tienen proteínas de origen vegetal. Así que la buena noticia es que las proteínas no necesitan venir de alimentos de origen animal. Ahora, hablando así muy rápidamente de alimentos que pudieran, ya sea iniciar el cáncer o promover el cáncer. Está, por ejemplo, confirmado que cuando se consume mucha carne roja, eso nos pone a riesgo de cáncer a la mama o cáncer al pecho en las mujeres. En Australia se hizo un estudio. Uno piensa que el cáncer de la piel solo viene por el sol, pero en Australia se hizo un estudio que encontró que las personas que consumen mucha carne y grasa tienen más riesgo de cáncer en la piel que las personas que comen más vegetales y menos carne.
¿Por qué es esto? Porque las carnes tienen ciertos compuestos que pueden aumentar el riesgo de cáncer. Por ejemplo, en especial esta carne que a veces nos llama tanto la atención, ¿verdad? Solamente ver la foto, a veces uno dice, ay, qué bien, se mira eso bien rico, hasta se puede oler casi porque el humito le está saliendo. Bueno, resulta que la carne en la parrilla es aún peor que la carne cocida, vamos a decir, en una olla, porque ese humo que está constantemente en contacto con la superficie de la carne, ya sea carne roja, pollo, pescado, no importa cuál, ese humo pues hace, una vez que entra en contacto con la superficie de la carne, pues produce cancerígenos. De hecho, hay uno que se llama benzopirene, que también está en los cigarrillos. Y si ustedes ven aquí el equivalente, 1 kilo de carne asada tiene el equivalente a 600 cigarrillos. O sea que es bastante fuerte en su potencial de llevar al cáncer. Por eso que si es posible evitar el consumo de carne, aún mejor hablando con respecto al cáncer y al peligro de cáncer. Y entonces el doctor Campbell, aquí en este mismo libro de China Study, el estudio de China, llega a la siguiente conclusión. Los resultados de estos, hablando de esos estudios que él hizo, y muchos otros estudios, muestran que la nutrición es mucho más importante para el control de fíjense ustedes la palabra aquí, promoción del cáncer. La segunda etapa, la primera es iniciación, la segunda es promoción. La nutrición es mucho más importante con respecto a la promoción del cáncer que incluso la dosis de cancerígenos iniciadores del cáncer. Por eso les decía anteriormente, mucha gente dice, ay, pero todo tiene cáncer, todo causa cáncer, hasta las manzanas tienen químicos. Y es verdad, si usted va al supermercado y se compra una manzana que no es orgánica, es muy posible que esa manzana la hayan puesto spray, tal vez de algún fertilizante o algún herbicida o algún otro pesticida que sea químico. Es muy posible. Ahora, se puede lavar, déjeme decirle que la mejor manera de lavar los vegetales y las frutas es con agua con sal. El agua con vinagre también funciona, pero han encontrado que el agua con sal aún mejor. Se puede eliminar hasta el 95% de los químicos lavando los vegetales no orgánicos en agua con sal. Dejarlo remojando 10 a 15 minutos, se lavan. Pero aún si usted no lo lavara, porque aún con agua se pueden eliminar 50-60% de los químicos, pero si usted ni siquiera lo lava y se come la manzana, ahí tal vez puede haber alguna pequeña dosis de iniciadores de cáncer, puede haber químicos allí, pero la manzana tiene nutrición que es anticancerígena, porque esa misma manzana en la parte de adentro tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene antioxidantes, de los cuales vamos a hablar un poquito más después. Pero esos compuestos que están dentro de la manzana combaten el cáncer, mientras que yo me como, vamos a decir, una pechuga de pollo, especialmente si está asada, pues ahí vienen cancerígenos, que aparte de eso, los animales comen estos mismos alimentos que tienen muchos químicos. Entonces ellos van guardando los químicos en su grasa. Entonces yo me como esa carnita asada que tiene bastante grasa, aparte de eso tiene pues el benzopirene por el humo. Entonces yo estoy consumiendo cancerígenos, más aún de lo que tal vez podía tener esa manzana, pero no estoy obteniendo los antioxidantes, ni las vitaminas, ni minerales que combaten el cáncer. Entonces, no es correcto decir que hoy en día todo causa cáncer, porque no es verdad. Si nosotros nos ponemos a considerar los compuestos que están dentro de los alimentos. Déjeme hablar otra cosa más con respecto al cáncer, y esto tiene que ver con el azúcar. Y también es muy importante entender que esto tiene que ver con nuestro sistema inmunológico y que es el mismo sistema que nos ayuda no solamente a combatir el cáncer, sino los virus. Y es muy importante ahora en tiempos de coronavirus. Pero déjeme explicar el efecto que tiene el azúcar sobre nuestro sistema inmune. Si nosotros consumimos nada de azúcar, cada uno de nuestros glóbulos blancos que son parte de nuestro sistema inmune, que son los que pelean o destruyen bacterias, virus y cáncer,
pues cada uno de nuestros glóbulos blancos pueden destruir 14 bacterias si no consumimos nada de azúcar. Pero si yo me como el equivalente a 6 cucharadas de azúcar, que es el equivalente a la mitad de una latita, vamos a decir una latita, no una botella, una latita de 12 onzas de soda, puede ser Coca-Cola, Pepsi, Fanta, lo que usted quiera, la mitad tiene 6 cucharadas de azúcar. 6. Es mucho, ¿verdad? Bueno, si yo me tomo la mitad de la latita, pues ahora cada uno de mis glóbulos blancos solo puede destruir 10 bacterias. Si me tomo la latita entera de Fanta, tiene 12 cucharadas de azúcar. Ahora cada uno de mis glóbulos blancos solo puede destruir 5 bacterias. O sea, va disminuyendo la acción de mis glóbulos blancos, que son los encargados de destruir virus, bacterias y cáncer. Si yo me tomo la botella, que es más grande que la latita, ¿verdad? La latita es así, la botella es así. Son 20 onzas. Si yo me tomo las 20 onzas, son 18 cucharadas de azúcar. Ahora cada uno de mis glóbulos blancos solo destruye 2 bacterias. Y si me como uno de estos pastelitos, panecitos así de esos tan ricos, ¿verdad? Puede ser un pan mexicano, bien rico, puede ser de uno de estos como los que ustedes ven aquí, un cheesecake, algo así bien delicioso, qué rico, puede tener hasta 24 cucharadas de azúcar. Y si yo consumo esa cantidad de azúcar, ahora cada uno de mis glóbulos blancos solo destruye una bacteria. Ustedes ven un descenso significativo de nuestro sistema inmunológico cuando nosotros consumimos azúcar. Es un 97% de disminución en la capacidad de nuestro sistema inmune de destruir estos invasores, ya sea bacteria, ya sea virus, como el coronavirus o cáncer. Entonces, muy importante nuestra alimentación para nosotros tener un sistema inmunológico fuerte. Otras cosas que afectan nuestro sistema inmune, por ejemplo, es simplemente así por mencionarlo a la rápida, dormir muy tarde tengo todo un tema distinto acerca de nuestro sistema inmune y cómo nosotros podemos fortalecerlo. Ustedes pueden mirar mi video en YouTube, en mi canal de YouTube, acerca de este tema de cómo nosotros podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico para combatir este virus del coronavirus, y entre ellos está dormir suficiente y a la hora correcta. El otro es evitar el estrés. Y hay muchos otros pasos, pero solamente así por dárselos a la rápida por el tiempo que es muy rápido, se nos pasa, ¿verdad? Pero quiero mencionar otra cosita así a la rápida también, y es que la quimioterapia lamentablemente tiene un efecto muy bajito. De acuerdo con este estudio que ustedes ven aquí, la contribución de la quimioterapia a la sobrevivencia de 5 años, después de que se hace un tratamiento de quimioterapia, ¿cuál es el porcentaje de posibilidad que la persona haya sobrevivido gracias a la quimioterapia? Verán ustedes allí que la conclusión o el resultado es que alrededor de un 2% de la sobrevivencia se le atribuye a la quimioterapia. O sea, la quimioterapia tiene un efecto de 2% solamente. Especialmente con los cánceres que son más comunes, como por ejemplo el cáncer al colon, uno de los más comunes, 1% de efecto. El cáncer a los pulmones, que también es otro de los más mortales, 2% de efecto. El cáncer a la mama de las mujeres, pues, ¿cuánto es el efecto? 1.4% de efecto. Y el cáncer a la próstata, fíjense ustedes aquí, de acuerdo con los investigadores, 0% de efecto. O sea que no podemos solamente confiar en la medicina moderna, tenemos que tomar nuestra salud en nuestras manos y hacer lo posible para prevenir esta enfermedad, porque si solo confiamos en el tratamiento médico, pues va a tener un efecto muy pequeño. Otra cosa que quiero hacer notar es que los países donde más se consume alimentos de origen animal y dietas procesadas es donde más hay cáncer. Estamos hablando aquí en esta gráfica acerca del cáncer al pecho de las mujeres como un ejemplo, pero verán ustedes, los países de color rojo son los países donde más se consume alimentos de origen animal, como las carnes. Argentina es el país en Latinoamérica donde más se consume carne y es donde más hay cáncer. Estados Unidos y Canadá, varios países en Europa, Australia y Nueva Zelanda son los países donde más se consumen carnes y son los países que más lamentablemente tienen cáncer. Y otro problema relacionado con esto es la obesidad.
Y de acuerdo con este reporte que se publicó en el año 2007 por la Organización Mundial de la Salud, llegaron a la conclusión de que la alimentación, la actividad física, la nutrición, todo esto contribuye a la obesidad, y la obesidad es una de las cosas que más contribuyen al cáncer, lamentablemente. Ahora, déjenme mostrarles una foto de cuando se hizo un experimento que se puso células cancerígenas, ¿verdad?, en una placa, y ahí se le puso sangre. Y cuando la persona no consume alimentos, vamos a decir, consume una dieta normal, pues ahí ustedes ven las células de cáncer, ¿verdad? Pero cuando una persona lleva 2 semanas, solo 2 semanas comiendo una dieta vegetariana, verán ustedes la gran diferencia. Y hacen lo mismo experimento, todo el cáncer desaparece. La sangre de una persona que lleva 2 semanas comiendo una dieta vegetariana mata las células cancerígenas. No así con la dieta convencional, eso que ustedes ven allí son células de cáncer. 2 semanas comiendo una dieta vegetariana, la sangre mata el cáncer. Es increíble. Bueno, otra cosa que dice el doctor Colin Campbell, ya viendo todo esto ya y poniéndolo todo como conclusión, dice lo siguiente. La promoción, fíjense ustedes, no la iniciación. La iniciación no la podemos evitar. Vamos a estar en contacto con cáncer, ya sea que salgamos a la calle y respiremos el humo, o tal vez estemos en contacto con otros químicos durante el día, ya sea incluso las pinturas en las paredes, la misma ropa a veces tiene químico, el champú, bueno, todo tiene químicos, si esa es la verdad, no los podemos evitar. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la promoción. La promoción del cáncer es, miren ustedes lo que dice aquí el doctor Campbell, reversible. Dependiendo de si el crecimiento inicial del cáncer tiene las condiciones correctas para crecer. Entonces, si yo soy una persona que fumo o me pongo muchas horas al sol y estoy comiendo hot dog y hamburguesas y pizza todos los días, es muy posible que esa iniciación del cáncer, ya sea por mucho sol o mucho humo, pues cause cáncer. Pero si yo llevo una dieta saludable y me pongo al sol, tal vez ese no me dé cáncer, tal vez, porque mi propia sangre ahora tiene estos células que destruyen el cáncer y actúan correctamente. Pero depende si están las condiciones correctas para el cáncer de que si crezca o no crezca. Y eso tiene que ver con nuestra alimentación. Entonces, vamos a hablar con qué alimentos nos pueden ayudar a eliminar el cáncer, es decir, antipromotores del cáncer. Ya dijimos cuáles son los promotores del cáncer. Las proteínas animales, las grasas, obviamente el tabaco, el alcohol, los químicos. Bueno, vamos a hablar de cuáles son los antipromotores del cáncer. Primero que nada, quiero mencionarles que hay ciertos compuestos que se llaman antioxidantes, que son anticancerígenos, reparan el daño que se ocurre en nuestras células. Y los más conocidos son las vitaminas A, que ustedes ya saben que se encuentran en la alimentación. Ciertos alimentos tienen vitamina A, por ejemplo, los alimentos, bueno, ustedes saben que las zanahorias, ¿verdad? Pero aparte de esas zanahorias, todos los vegetales de hoja verde. La vitamina C, ustedes saben, se encuentra en los cítricos, pero también en el brócoli, en las fresas. La vitamina E, otro antioxidante, se encuentra en las semillas, las nueces, los granos integrales. Fitoquímicos. Fitoquímicos son compuestos que solo se encuentran en las plantas, porque la palabra fito en latín significa planta. Entonces, ningún alimento de origen animal lo va a tener, pero todos los alimentos de origen vegetal, mientras no estén procesados, pues los tienen. Entonces, vamos a hablar, les voy a dar una lista, no me quiero pasar del tiempo, les voy a dar una lista de los alimentos que tienen más antioxidantes. Estos son los alimentos que más comúnmente se consumen en Estados Unidos, porque si nosotros vivimos en otros países, como por ejemplo en el Caribe, o simplemente en las áreas tropicales del mundo, incluso partes de México, Centroamérica, Colombia, hay lugares donde se come otras frutas y vegetales que son muy anticancerígenos, pero no se consumen muy habitualmente aquí en Estados Unidos. Así que les voy a dar la lista con los 10 vegetales con más antioxidantes y luego les voy a dar la lista con las 10 frutas con más antioxidantes.
Así que si quieren ir apuntando, saquen ahí su pluma y su papel para que los apunten. Bueno, que después pueden ver el video de todas maneras. Entonces, aquí están los 10 vegetales con más antioxidantes. ¿Okay? Número 10, el maíz o elote, el maíz fresco, vamos a decir. Que uno puede decir, bueno, ni siquiera uno piensa que tiene muchos antioxidantes, pero sí los tiene. Número 9, la cebolla. Aparte la cebolla de tener muchos antioxidantes, déjeme decirle que tiene propiedades antivirales. Así que en mi canal de YouTube tengo un video donde hablo de los remedios en contra de los virus y ahí viene una receta de cómo hacer un remedio casero para ya sea la gripe o el resfrío o tal vez puede funcionar para el coronavirus y lleva cebolla y lleva otras cositas que vamos a mencionar ahora también. Pero si quieren ver ese video se los recomiendo porque la cebolla tiene propiedades antivirales y aparte pues tiene antioxidantes. Número 8, el pimiento o bell pepper, pimiento morrón, pero del color rojo es el que tiene más antioxidantes. Número 7, la betabel o remolacha, tiene también muchísimos antioxidantes. El número 6 es el brócoli. Y déjeme decirle que el brócoli, aparte de los antioxidantes, también tienen compuestos que ayudan a eliminar una bacteria en el estómago que se llama H. pylori, que causa las úlceras y puede causar también cáncer al estómago. El brócoli y los brotes, especialmente los germinados de brócoli, son muy altos en este compuesto que se llama sulforafano, que ayuda a eliminar esa bacteria. Ok, número 5 son los brotes de alfalfa, y en realidad cualquier brote, como les decía, están los brotes de brócoli, pero hay muchas otras semillitas que uno puede en su casa poner en agua, ponerlo en estos frasquitos de vidrio y bueno, tener uno sus propios germinados en la casa. Número 4 es la col de Bruselas, que son esos repollitos chiquitos, y en realidad es toda la familia de las coles, que incluye el repollo, incluye también el brócoli, la coliflor. Toda esa familia tiene muchos antioxidantes. Número 3 es la espinaca. Recuerden que la espinaca es un alimento de hoja verde oscura. Y esas hojas verdes oscuras son muy altas en vitamina A o beta-caroteno, que es un antioxidante, y muchos otros nutrientes. Número 2 es otro vegetal de hoja verde, que ustedes lo conocerán como kale en español, pues el nombre técnicamente correcto es col rizada, aunque hay muchas variedades, algunas no son rizadas, pero es el vegetal de hoja verde más alto en nutrientes, así que muy, muy bueno. ¿Ya están listos para el número 1? Ok, aquí viene el número 1 y es el ajo. ¿Qué les parece? El ajo, igual que la cebolla, antiviral, antibacterial. Así que se los recomiendo diario. Si ustedes lo quieren comer, diario no hay problema. Ok, ¿están listos para las frutas? Aquí vienen las frutas con más antioxidantes. Los 10 frutas con más antioxidantes. Como les digo, hay frutas tropicales que no estén en esta lista y también tengan. Estamos hablando de las frutas más comunes aquí en Estados Unidos. Ok. Número 10, el tomate. Pero ¿cómo dice usted tomate si es un vegetal? No, pues que realmente es una fruta. Y especialmente si usted los cultiva en su propia casa y son mucho más dulces que los que venden en la tienda, que no tienen sabor a nada. Ok. Número 9, la manzana, que es también buenísima. Número 8, el plátano, banano, guineo, como ustedes les quieran llamar. También tiene muchos antioxidantes. Número 7, las uvas, pero de color verde. Número 6, la toronja o pomelo, también son de la misma familia. Mucha vitamina C, como ustedes saben, todos los cítricos, y obviamente la vitamina C es un antioxidante. Número 5, el kiwi, que también tiene mucha vitamina C, aunque tienen obviamente muchas otras vitaminas. Déjeme decirle a propósito que la toronja, todas las frutas y vegetales con este color rosita o rojo o naranjo o amarillo oscuro, todos tienen mucho betacaroteno. Así que esa es otra propiedad que tienen también la toronja, el kiwi. Número 4, las uvas pero rojas. Las rojas tienen aún un poco más de nutrición porque tienen compuestos que ayudan realmente a rejuvenecernos. Por eso hoy hasta lo están poniendo en suplementos, este compuesto que tienen las uvas, pero en realidad nosotros podemos simplemente comer las uvas y obtenerlo. Ok, número 3.
son las naranjas, simplemente las simples naranjas por su alto contenido de vitamina C y muchas otras vitaminas, minerales que se encuentran allí, pues son muy antioxidantes. Número 2, ¿quién diría la ciruela? Pero ahí está la ciruela, es muy buena para nuestra salud, tiene muchos antioxidantes, mientras más roja y más oscura, mejor. ¿Y están listos para el número 1? Aquí viene el número 1. Yo creo que ya muchos de ustedes la adivinaron cuál puede ser el número 1. Déjenme decirle que este representa la familia, ¿ok? También es una familia de frutas y son las berries o frutos rojos. En Latinoamérica muchas veces se les llama frutos rojos, frutos del bosque. Las berries, raspberries, que vienen diciendo las frambuesas, las blackberries, las moras, las blueberries, los arándanos, strawberries, la fresa. Toda la familia de las berries son muy antioxidantes. Pero déjenme decirle algunos otros alimentos. ¿Están listos para apuntar? Son alimentos anticancerígenos. Aquí les vi. La soya. Y muchos de ustedes dirán, pero no que la soya causa cáncer. Yo he escuchado aquí que en YouTube. Déjenme decirle una cosa. Todos los estudios que se han hecho con seres humanos, no con animales, sino con seres humanos, muestran que la soya reduce el cáncer, siempre y cuando sea soya no procesada, porque nosotros podemos ir a las tiendas a comprar a veces veggie burgers, ¿verdad? O incluso salchichas de soya, bueno, muchas cosas de soya, pero son muy procesadas. Lo que yo estoy hablando es la soya no procesada. Entonces, la leche de soya y el tofu son los alimentos menos procesados. Incluso venden los frijolitos verdes de soya, se llama edamame. También no está procesado. Las personas que consumen mucha soya, por ejemplo, en Okinawa, Japón, son las personas más longevas del mundo. Tienen menos cáncer al pecho, menos cáncer a la próstata. Los cánceres que están relacionados con las hormonas especialmente se reducen cuando uno consume soya. ¿Ok? Solamente para decirles eso, porque ahí siempre surgen muchas preguntas con respecto a la soya. No, la soya no es cancerígena, no altera las hormonas, sino más bien ayudan a moderar las hormonas y no causa infertilidad en los hombres, no causa pechos en los hombres, nada de esas cosas. Está comprobado, son mitos que han inventado más bien, pues lamentablemente las industrias que se ven dañadas cuando la gente consume más soya. Ok, linaza. Linaza es semillas con muchos antioxidantes, así que yo les recomiendo tanto la linaza como la chía. Los frutos secos oleaginosos, que vendría siendo las nueces y semillas, entre ellas las almendras, las nueces, los cashews que ustedes ven ahí, todas las oleaginosas tienen mucha vitamina E, que es un antioxidante. Los hongos o champiñones ya se conocen también que tienen muchas propiedades anticáncer. Las algas marinas, seaweed, se llaman en inglés, también está comprobado, aparte que tienen yodo, que ayudan, ¿verdad?, con la tiroides, también tienen propiedades antioxidantes. Y por último, el otro anticancerígeno, que no es un alimento, sino que es un hábito, y es el hacer ejercicio. Ok, pues ya se nos terminó el tiempo, creo, así que quiero dejarlas con un versículo que dice lo siguiente. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto ante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, dice la palabra de Dios, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así que si nosotros seguimos las leyes de Dios, incluyendo las leyes de salud, como dice Elena de White, son leyes de salud, pues Dios nos va a bendecir y nos va a dar salud y nos va a ayudar para que prosperemos. Déjenme dejarles mi página de internet por si tienen alguna pregunta, por si quieren ver los videos de YouTube. Les dejo ahí mi página o quieren adquirir los libros que tengo también, libros de cocina, libro de diabetes, saludparahoy.com. Y ahí pueden entrar ustedes a la página de internet, saludparahoy.com. Y por último, son mis páginas de los medios sociales. En YouTube está mi canal. En Facebook está mi página donde siempre estoy poniendo cositas nuevas, como nuevas recetas que yo veo en el internet, etc. Así que pueden seguirme por los medios sociales. Y muchas gracias por haberme escuchado. Espero que sea de ayuda esta información. La pueden, obviamente, ojalá volver a ver después
si queda grabado, ¿verdad? Lo pueden volver a ver y repasar, porque todo fue a veces muy rápido, pues no sé, mucha información, pues lo pueden ver ya lentamente para que lo puedan absorber mejor. Les doy gracias nuevamente por la invitación de compartir con ustedes y tal vez tengamos un pequeño tiempo, no sé cuánto tiempo, pero un pequeño tiempo para contestar algunas preguntas si ustedes desean. Yo creo que sí, me gustaría que no se fueran con sus dudas, ¿verdad? Y no hay todavía ninguna en el chat. Yo sé que todas estábamos muy atentas escuchando, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento de hacerla. Así es de que pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta si algo todavía quedó ahí. Angélica, buenas tardes. Adelante, hermano. Buenas tardes. Tengo una pregunta para la nutricionista. Hermana, hace unos días comenté en la cuenta de un médico que hablaba de una receta, una merengada que tenía huevo, leche de vaca y azúcar. Entonces yo coloco allí, me parece que esa mezcla no es conveniente para la salud porque se metaboliza en alcohol, tengo entendido. Entonces la respuesta de ella fue mencionar a una nutricionista, una cuenta de una nutricionista y decir que no había en las moléculas de ninguno de los 3 alimentos evidencia de que eso generara, se metabolizara en alcohol, bueno, su explicación química. Yo sé que hay un consejo en el espíritu de profecía de que esas mezclas no son convenientes para nuestro sistema nervioso, pero la cosa es cuál es el argumento científico que pudiéramos utilizar para mostrar una evidencia al mundo de que eso es así. Bueno, definitivamente con respecto a la parte salud, el azúcar sabemos que es tal vez uno de los alimentos que no, se puede decir que menos argumentos, porque sabemos que hay tanta evidencia científica con respecto al azúcar, de que daña nuestra salud, que limita nuestro sistema inmune, aparte de que es adictiva, aparte que no tiene ningún nutriente beneficioso, es solamente carbohidratos altamente procesados, no tiene ningún beneficio realmente. Entonces, aparte del azúcar, está la parte de la leche que dijiste tú, que ya vimos que puede ser cancerígena, puede tener proteínas animales, pero tú bien dices que la combinación de azúcar y leche puede producir fermentación y también la hermana Juan nos habla con respecto de eso. Y sabemos que el alcohol viene de las azúcares. Nosotros, si fermentamos cosas dulces, se produce alcohol. Entonces, sí, hay, se puede decir, una manera que está científicamente comprobada de que el azúcar puede entonces pasar a ser alcohol. De hecho, hay enfermedades, son muy raras, pero por ejemplo, se habla de un individuo que consumía cualquier carbohidrato, se le fermentaba y la persona estaba como si estuviera borracha. Entonces, sí ocurre eso, claro, en menor cantidad que este caso que acabo de mencionar, porque es un caso raro de una persona que cualquier alimento que consumía se emborrachaba, se puede decir, porque su cuerpo fermentaba esos carbohidratos. Ahora, en la mayoría de los seres humanos eso no sucede, pero sí hay, se puede decir, una explicación válida científica de cómo los azúcares sí se convierten en alcohol, que se pueden fermentar. Obviamente que sí puede ocurrir eso. Así que definitivamente, y la mezcla con el huevo, ni se diga porque el huevo pues tiene mucha, bueno, depende qué parte del huevo se utiliza, si es la clara o la yema tiene, sabemos, mucha grasa saturada, colesterol. El huevo completo con yema y clara, era una merengada. Algo así. Bueno, pues entonces ahí va todo el colesterol, todas las grasas, aparte de la proteína, aún si dejas la yema fuera está la proteína animal, y la proteína animal sabemos que, pues, con respecto a lo que acabo de hablar hoy día, puede aumentar el crecimiento del cáncer, es decir, es un promotor de cáncer, pero tiene muchos otros inconvenientes con respecto a la salud. Así que la combinación de huevo, leche y azúcar, pues, tiene todos los inconvenientes que me puedo imaginar en este momento. A mí me aterra como la medicina convencional contraria, cosas que son tan evidentes hoy en día en los estudios. Bueno, mira, lamentablemente con respecto a la medicina, en los años 50, los doctores mismos promovían el uso del cigarrillo. O sea,
se promovían, no solamente tenían una posición neutral, sino que muchos de ellos promovían el uso del cigarrillo. Entonces, lamentablemente, muchos médicos dentro de lo que es la medicina del estilo de vida piensan que la medicina en general está en ese mismo lugar ahora con respecto a la alimentación. Muchos doctores promueven una alimentación que sabemos que lleva al cáncer, a las enfermedades cardíacas, a la diabetes, y tienen ese mismo tipo de actitud que tenían los doctores en estos años 40 y 50 con respecto al cigarrillo, hoy con respecto a la alimentación. Estamos atrasados, o sea, a los doctores no se les enseña nutrición, no es parte de su educación formal. Sí. Gracias. Gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo quisiera saber, por ejemplo, si asamos las verduras, que las hacemos en el grill, en el carbón, ¿eso también les afecta a las verduras o es más que es en las carnes? No, no de la misma manera, porque hay ciertos compuestos en la carne que cuando son expuestos al humo, se transforman en ciertos químicos, no lo mismo con los vegetales, aunque hay alimentos que son muy altos en carbohidratos que cuando son cocinados a altas temperaturas pueden producir ciertos cancerígenos, como por ejemplo las papas. Las papas fritas tienen cancerígenos por ese mismo motivo. Pero si uno lleva una alimentación balanceada, entonces eso no hay ningún problema. Ok. Evitando los alimentos procesados. Y en cuanto a la leche, que como hablábamos de la caseína, ¿verdad? Si se deriva ahí los quesos, el yogur, todo lo demás, ¿eso quiere decir que eso también afecta, así como la leche en sí lo hace? El queso es el alimento más alto en caseína en toda la alimentación del ser humano, porque se necesitan 10 litros de leche para hacer una libra de queso. Entonces la caseína se concentra aún más, porque hay dos proteínas en la leche, la caseína y el suero. Cuando se hace el queso, pues se elimina el suero. Entonces se junta todos los cuajados, ¿verdad?, para hacer el queso, entonces se concentra la caseína aún más. El alimento con más caseína en la dieta humana es el queso. Entonces definitivamente es más dañino aún que la leche normal, o sea, que la leche líquida. Y el yogur, pues derivado, todos son los derivados de lo mismo. A menos que sea yogur de otra cosa. O sea, hoy en día, 20 años atrás no existía ni el yogur de almendra, ni de cashew, ni de coco. Hoy en día hay de todo. Entonces no es necesario realmente consumir, ya no es necesario consumirlo. Angélica, yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Hermana, mire, yo tengo la inquietud cómo nuestros padres, cómo nuestros ancestros, su comida, por ejemplo, yo vengo de México, de lugares bien remotos donde no está cerca la ciudad, y por ejemplo, en mi caso, mis abuelos vivieron 100 y un poquito más de años, y entonces ahí algunos ancestros nuestros, y su comida básica era carne, leche, todo producto animal, queso, y cómo ellos no tuvieron esa vida que nosotros tenemos ahora de tanto, ¿cómo le digo? No estaban tan cerca del cáncer, o sea, no se desarrolló el cáncer en ellos. ¿Qué es lo que ellos les ayudó? Porque no había manera de conseguir ni frutas, porque solamente eran comidas de la temporada. Cuando había siembra, pues había calabazas, había ejotes y había todo eso verde. Pero se terminaba eso y era carne, porque no había más. Nosotros vivimos en un lugar casi desierto. Entonces, ¿cómo la vida de ellos fue tan larga y prácticamente no tenían tantas enfermedades? ¿Será el ejercicio o qué? Bueno, hay muchos factores. En primer lugar, la gente de antes comía más naturalmente que lo que comemos hoy en día. Entonces, criaban sus propios animales, los cuales no eran criados con hormonas, con químicos, en áreas industriales, o sea, no era una producción industrial, entonces era más limpio en ese sentido de menos químicos. Segundo, tenían mucha más actividad física que lo que nosotros realizamos hoy en día, que somos una población mucho más sedentaria que nuestros antepasados. Pero aún déjame decirte que, por ejemplo, en el caso de mi abuela, fumó 70 años, de los 20 a los 90. Se murió a los 93 años.
Pero eso no significa que, no voy a decir yo por eso como conclusión que el cigarrillo no es cancerígeno, sino que ella tal vez por genética o tal vez porque, por lo mismo, porque en sus años más jóvenes pues se consumían menos alimentos industriales, entonces estuvo menos expuesta a los químicos en su vida que lo que nosotros estamos hoy expuestos hoy en día. Y cuando nosotros hoy en día vamos a consumir alimentos de origen animal, pues la gran mayoría de los casos no los criamos nosotros mismos. Son alimentos de origen industrial que están producidos de una manera muy diferente. Entonces, cuando la hermana White habla y ella dice, va a llegar el día, no sé si usted es adventista, hermana, disculpe. Sí, no se preocupe. Okay. Pero cuando Elena de White dice, llegará el día cuando no podamos consumir ni siquiera leche, ni huevos, ni crema, ni nada de esos alimentos, ella está hablando en el futuro, porque ella misma consumía huevos y leche, pero ella vio, tal vez lo que Dios le dio una visión del futuro, cuando iba a llegar un tiempo cuando las enfermedades iban a aumentar por causa misma, y ahora lo que nosotros vamos viendo es que esto ya se ha cumplido, por causa de la industrialización, por causa del aumento de los químicos, por causa del aumento de los pesticidas, de los fertilizantes, bueno, de todas estas cosas, y también por el hecho de que nosotros mismos llevamos un estilo de vida, número uno, más sedentario que nuestros antepasados, y número dos, más expuestos a toda clase de químicos que nuestros antepasados. Entonces, tal vez ellos pudieron, vamos a decir, sobrevivir y vivir una vida larga, pero hoy en día nosotros tenemos un ambiente muy, lamentablemente, mucho más destruido que nuestros antepasados, lamentablemente. Y pues, como les digo, ya las cosas han cambiado y en este mundo donde estamos viviendo hoy en día, tenemos que llevar, la hermana White dice, volver a lo que era lo original, porque es lo que nos va a permitir estar en mejor salud hoy en día en estos tiempos. Gracias, hermano. Gracias. Claro que sí, cómo no. Tengo una pregunta aquí de Leti. Dice, ¿quiere saber si la combinación de comida calentar en el microondas causa cáncer? Y es la comida o el microondas el que lo convierte cancerígeno. Pues hay muchos mitos con respecto al microondas, porque mucha gente dice el microondas causa cáncer, pero hasta ahora yo por lo menos he visto muchos doctores que han revisado la evidencia científica con respecto al microondas y no han encontrado evidencia concreta de que el microondas cause cáncer. Ahora, si la gente lo quiere evitar, pues evítelo. Pero no se ha encontrado una evidencia concreta. Ahora, cuando nosotros cocinamos los alimentos, pues de por sí se van a perder algunos nutrientes. O sea, si yo, por ejemplo, en el brócoli, previenen cáncer en todos los países menos uno. Y ese uno país es Inglaterra, porque en Inglaterra el brócoli lo cocinan media hora. Entonces ya se le elimina pues todos los nutrientes. Entonces, depende del tipo de la cantidad de cocción que nosotros le demos a los vegetales. Si los cocemos al vapor y por un periodo de tiempo más corto, pues va a conservar la gran mayoría de sus nutrientes. Y mientras más conserve nutrientes los alimentos, mejor para nuestra nutrición, para prevenir el cáncer. Gracias, perdón. Y también poner la comida en plástico o en vidrio. Vidrio. Sí, porque el plástico sí puede, depende del plástico, ¿verdad? Hay plásticos que son más maduros, pero yo no le tengo confianza al plástico, la verdad, porque el plástico de por sí es un químico, o sea, es un material artificial que no existía antes de los años 50. Entonces, yo no lo recomiendo, especialmente para calentar nada. Es mejor utilizar el vidrio, 100%. Muy buena la pregunta, hermano. Gracias. Antes de que alguien más tenga una pregunta, Rosario nos estaba compartiendo que van a tener reuniones por Zoom para los que quieran hacer ejercicio, mirar un video y hacer ejercicio juntas los domingos, lunes, martes y jueves a las 8 de la noche. Así que ya no tenemos excusa para no hacer ejercicio, porque como hemos aprendido hoy aún más que pues sí, nos ayuda mucho más a prevenir el cáncer, ¿verdad? Así que, claro que sí. Gracias, Rosario, por compartir eso con nosotros. Sí, Angélica, si están interesadas o interesados, no hay problema, para yo pasarles la información del Zoom. Gracias.
pásamela y yo se las puedo hacer a todos llegar para que todos tengan la información. Ok, gracias. Gracias. ¿Hay alguien más antes de terminar? Quizás una pregunta más. Tengo una aquí de Caro. Dice, ¿comer frutas de noche es malo por el azúcar? Bueno, mire, cualquier cosa que uno coma en la noche no es muy buena. Porque comer de noche, el metabolismo ha bajado mucho. El metabolismo empieza uno con alto metabolismo en la mañana y va descendiendo y en la tarde y en la noche va bajando. Entonces, cualquier cosa que uno coma en la noche, pues no se va a digerir, especialmente si lo comemos ya casi al momento de acostarnos, no se alcanza a digerir bien, uno se acuesta y todavía está haciendo digestión, no descansa bien el organismo, no se regenera bien durante el sueño porque el sistema está muy ocupado haciendo otras cosas. Entonces, lo mejor es no comer muy de noche, lo más temprano posible, mínimo unas 3 horas antes de irse a acostar. Ahora, si uno va a cenar algo, a una cena ligera, mientras sea por lo menos 3 horas antes de acostarse, puede ser fruta, pero que, o sea, puede ser cualquier cosa que sea ligera, ¿sí? Puede ser fruta, puede ser verduras, puede ser una ensalada, puede ser una sopita de verdura. Mientras sea ligero es mejor. Fruta no es problema porque se digiere rápido, generalmente se digiere rápido, pero mientras sea varias horas antes de ir a acostar. Si ya la estamos comiendo casi al momento de ir a acostarnos, pues no la vamos a alcanzar a digerir. Ese es el problema principal, que no se alcanza a digerir muy bien y que entonces afecta nuestro sueño, no se alcanza a llegar al mismo sueño más profundo que cuando el estómago está más vacío, y lo otro es que no se queman esas calorías, entonces puede contribuir al aumento de peso también. Gracias. Pues creo que son todas las preguntas que están en el chat. Estamos agradecidos con la hermana María José. Aquí tengo una última. Ok, dice... si es verdad que si en la mañana consumimos uvas se fermentan. No, las frutas se pueden comer en la mañana, nuestro metabolismo está más alto y si las comemos en la mañana se produce una mejor digestión que en la noche. Ok, entonces no hay problema comerlas durante la mañana porque va a tener el tiempo para digerir. Para digerirlas. Ok. Bueno, última pregunta. Perdón, pero la fermentación también a veces ocurre cuando no dejamos suficiente tiempo, no dejamos pasar suficiente tiempo entre una comida y otra. Entonces, cuando nosotros comemos una comida y a mitad de tiempo de digestión comemos otra comida, la primera no se alcanzó a digerir muy bien. Y eso produce fermentación. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar mínimo? ¿4 horas? 4 a 5 horas. Ok. Para que el estómago se vacíe y entonces podemos poner la siguiente carga. Muy bien. Y esta última que tengo aquí, ¿es malo comer cítricos en la noche, de noche? Mientras no sea muy tarde, es lo mismo que dije anteriormente. Entonces, si los vamos a comer mínimo 3 horas antes de acostarnos, está bien, se va a digerir rápido. Pero lo ideal es aún más horas. De hecho, si podemos evitar cenar, sería lo ideal, la verdad. ¿Para qué le voy a mentir? Yo sé que a veces suena un poco difícil, ¿verdad? Porque es muy duro imaginarnos no cenar. Pero la ciencia que ha salido con respecto a lo que es lo que le llaman el ayuno intermitente. Ahora ese es el nuevo nombre, ¿verdad? El nuevo nombre científico, ayuno intermitente. Pero hay muchos tipos de ayuno intermitente. El más beneficioso que se ha encontrado es cuando nosotros comemos en la mañana y comemos a 2, 3 de la tarde y ahí dejamos de consumir alimentos hasta el otro día. Ese es el que está más en armonía con nuestro ritmo circadiano, que es el ritmo del día y la noche. Y es el más beneficioso. Déjeme decirle una cosa. Uno piensa que le va a dar hambre en la noche, ¿verdad? Pero se ha encontrado que cambia nuestra percepción del hambre y la gente, una vez que empieza a practicar este hábito, como a los 4, 5, 6 días se le quita el hambre y cambia el hambre, cambia la naturaleza del hambre que tiene la persona. Entonces, la verdad, si quieren que yo sea bien honesta, yo les recomiendo no cenar. Yo sé que es un poco duro, ¿verdad? Y si va a cenar, que sea algo bien ligero y lo más temprano posible. Esa es mi recomendación basado en la ciencia, número 1,
que es muy importante, pero lo más importante es basado en, en el espíritu de profecía, la Biblia y el espíritu de profecía. Amén. Eso es más importante aún. Muy bien. Pues gracias. Creo que si seguimos así nunca vamos a terminar y vamos a dejar ir a la hermana. Pero ahí tenemos toda su información. Si alguien tiene alguna otra pregunta, tiene mucha información en YouTube, Sí. muchos videos que podemos acceder y compartir con los demás y podemos aprender mucho más. Les agradezco a todos ustedes que estuvieron aquí. Antes de terminar, quiero dejarles saber a la hermana Melissa Juanita que ella fue la ganadora de la semana pasada. Entonces yo me contacto con usted para entregarle su premio. Y por favor mantengan en sus oraciones al hermano Ángel Melgar, que la hermana Lisbeth iba a acompañarnos hoy, pero su papá pues está muy grave todavía. Oremos por él, está internado con el coronavirus, ¿verdad? Aquí y por todas las demás personas que están necesitando de nuestras oraciones, que están enfermas, que están pasando por una dificultad. Por la misma cajita que tenemos aquí de oraciones, estamos orando todavía. Si alguien tiene otra oración, déjemela en el chat y vamos a seguir orando. Así es de que antes de irnos, le voy a pedir a la hermana María José si nos despide con una oración. Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos tantas gracias porque tú nos has dado tu palabra y nos has dado información y guía con respecto a cómo cuidar nuestros cuerpos. Señor, te pedimos que nos perdones si te hemos fallado, si te hemos ofendido en alguna manera, y te pedimos que nos des más sabiduría, porque van a venir tiempos un poco más difíciles en el futuro, y más que nunca necesitamos estar con buena salud física, mental y espiritual. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer luz también para llevar esta información a un mundo que tanto la necesita. Señor, que cada una de nosotras seamos embajadoras tuyas y podamos llevar un mensaje de salud y sanidad a las personas que aún no te conocen y que necesitan saber cómo mejorar su salud. Te pedimos, Señor, que te quedes con todas las que estuvieron presentes en este día y que nos bendigas y nos protejas, Señor, de tantas cosas que están sucediendo en este mundo. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana, una vez más. Que tengan buenas tardes y todas feliz noche, tarde, en donde quiera que estén. No sé qué horario tengan, pero Dios les bendiga y que estén con bien. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana.